Diga conmigo, soy tierra fértil. Y las aves del cielo no comerán la semilla que en mí ha de ser sembrada en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted sabe que alguien me preguntó, me dijo, ¿por qué usted dice eso? ¿Está por ahí por si acaso? Alguien me dijo, pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, hay una parábola, que es la parábola del sembrador. Amén. Y ustedes saben que en la parábola del sembrador, la semilla era la palabra, ¿no? Amén. Entonces hay una semilla que dice que cayó así en una tierra y de momento vinieron las aves y se la comieron. Pero cuando habla de qué significa eso, dice que esos son los que oyen la palabra, pero las cosas de aquí de la tierra los entretienen y los aturden y la semilla se pierde. Por eso hicimos esa declaración, para que lo que Dios va a hablar en esta tarde quede sembrado en tu corazón. Amén. Para que el Señor haga lo que tiene que hacer con tu vida en esta tarde. Amén. El tema de hoy es mi casa y yo. Diga, mi casa y yo. Cuando decimos mi casa y yo, pensamos en quién. En Josué. Josué capítulo 24, versículo 13. Josué 24, 13. Mira cómo comienza la palabra del Señor, y recibo las palabras dadas por el Espíritu para hablar como conviene. Y digo que Dios quita al hombre y se pone en el nombre de Jesús. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Aquí está hablando de Canaán. Y las ciudades que no edificasteis, esas eran las ciudades de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos, de todos los feos, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, y aquí me encanta como vienen las instrucciones, porque mira, cuando tú lo tienes todo, lo natural y lo regular es que tú te descuidas, ¿sí o no? Cuando tú no necesitas nada, tú te descuidas y ya te sientes tranquilo. Ahora me voy a acostar en la hamaca de la predestinación porque todo está predestinado. No, mira como dice el verso 14. Ahora pues, después que disfrutas de todas esas cosas, y ahí en ese verso 13 tú ves cómo se cumple lo que dice que las riquezas del impío Dios se las quita a los impíos y se las da a los justos, ¿sí o no? Amén. Porque Israel heredó algo que ellos no lo plantaron, que no lo trabajaron, sin embargo Dios se los entregó. Obviamente ahorita vamos a hablar de unos mecanismos que hay para eso, pero en el verso 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y ¿qué? Y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y venga acá, ¿dónde están esos padres que hicieron eso? Todos murieron en el desierto. ¿Usted se había preguntado por qué Dios esperó 40 años para que una generación de 6 millones de judíos cruzara por el desierto? Algo que se pudo haber hecho en muy poco tiempo, se echó 40 años. ¿Sabe por qué? Porque Dios los puso a dar vuelta para que se murieran todo aquel montón de hipócritas y de idólatras y de quejumbrosos que le estaban diciendo que querían irse otra vez para Egipto. Dios dijo: sí, pues ni uno de vosotros va a entrar a la tierra porque me tentaron. Y allí estuvieron dando vueltas hasta que se murió el último de ellos. Ahora Dios está hablando con una generación que es el resultado de ese peregrinaje de 40 años en el desierto, de gente que cruzaron por el desierto y llegaron a un campamento llamado Gilgal. De allí se planeó la estrategia para entrar a la tierra prometida. Pero ahora aquí las instrucciones son: temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Le dijo que sirvieran ya 3 veces. Ahora mira el otro verso, el 15. Si mal os
parece servir a Jehová? Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene el tema: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto lo dijo Josué por su boca. Josué fue un hombre que cuando a Moisés le llegó el término del tiempo de su ministerio, Dios lo quitó del medio por una serie de circunstancias que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Pero ahora Dios llama a Josué, el hijo de Nun, servidor de Dios. Y Dios le dice: mira, ahora, como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora yo te mando que seas fuerte, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Amén. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios escoge a un Josué? ¿Tú te has preguntado en eso? Fíjate que la palabra Josué, ahí hay un derivado de la palabra Yeshua. Y Yeshua es Jesús. Josué era como un tipo de Cristo. Josué fue un libertador que llevó al pueblo el restante del desierto al campamento de Gilgal y los metió en la tierra prometida. Fíjate. Josué era un tipo peculiar y muy interesante. Mira cómo dice Éxodo, el capítulo 33 y versículo 11. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Ahora mira el detalle aquí. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿servidor de quién? De Moisés, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Tenía una vida de intimidad con Dios este muchacho. Y tú sabes una cosa: hay gente que anhelan obispado, hay gente que anhela ministerio. Pero sabes una cosa: el que anhela ministerio, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y yo te pido que te agarres. Josué tenía todas las características de un ministro. Dice ahí que no se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué fue uno de los que junto con Caleb fue escogido en el plan de estrategia para ir a espiar la tierra prometida antes de que entraran, para ver qué era lo que iban a confrontar cuando llegaran allí. Y usted sabe que los otros 10 espías, cuando entraron, oiga, vinieron con unos informes pésimos y malísimos diciendo: esa tierra está complicada, brother. Eso ahí no hay quien meta mano. Ahí hay unos gigantes. Nosotros parecemos langostas al lado de ellos, decía. Ese era el tipo de espías que iban y el reporte que dieron. Pero la Biblia dice que Josué y Caleb tenían otro espíritu. ¿Lo has leído en tu Biblia? Dice que tenían otro espíritu. La palabra espíritu ahí no es que tenían otro espíritu de Dios, tenían otra actitud. Diga actitud. Había en ellos una actitud muy diferente a la actitud que había en aquellos espías pesimistas. Cuando Josué vio aquello con Caleb, después del encuentro con Rahab, que los guardó y de todo aquello, Josué vino y dijo: esa tierra está ready para que nosotros le metamos mano. Vamos a entrar y nos vamos a adueñar de todo. Vio lo positivo. ¿Sabe por qué? Porque el que Dios va a escoger como ministro es un hombre que tiene otro espíritu. Es un hombre que tiene otra visión. Hay personas que cuando ven situaciones en su vida la ven como unos gigantes y ellos se sienten como langostas al lado del problema. No es tiempo que tú le estés diciendo a Dios cuán grande es tu problema. Es tiempo que tú le estés diciendo a tu problema cuán grande es tu Dios. Y a ese tipo de personas es que Dios escoge para ministerio. El ministro de Dios no puede ser cobarde.
El ministro de Dios no puede ser pendenciero. El ministro de Dios tiene que ser una persona que esté cerca del tabernáculo, que esté cerca del líder, que esté siguiendo las instrucciones de Dios, que esté sometido a la voluntad de Dios, que funciona en una casa fielmente, con integridad y con fidelidad en esa casa. A Dios no le gustan los llaneros solitarios. ¿Usted se ha pensado en eso? El llanero solitario es un personaje tan raro, porque era un vaquero, pero tenía una máscara. Entonces, no andaba con un montón de cuatreros de otros vaqueros, andaba con un indio, que el indio era lo opuesto a los vaqueros. Todas las películas que yo vi, los indios peleaban con los vaqueros. Una noche estaba el llanero solitario acostado en la grama mirando las estrellas, y al lado de él estaba Toro. ¿Se acuerdan de Toro? Se llamaba Toro. Y el llanero le dice: Toro, ¿qué estrella? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y él le dice: Kimosabi, veo las estrellas, veo la belleza del cielo. Y el llanero le dice: tonto, nos robaron la carpa. Un indio y un vaquero juntos. A Dios no le gustan los llaneros solitarios. A Dios le gustan los hombres serios. A Dios le gustan los hombres dedicados. Los hombres que no se apartan ni a izquierda ni a derecha de la voluntad de Él. Aquella tierra estaba llena de gigantes. Allí estaba el gran Anac. Anac era de los descendientes por donde vino Goliat. Y ¿sabe una cosa? La historia registra, la Biblia no, la historia, que Anac, en la familia de Goliat habían 4 hermanos más que eran gigantes. Ahora yo entiendo por qué una vez David, cuando fue al río, en vez de coger una piedra, cogió 5 piedras. Dijo: si viene él se lleva una y los otros 4 también, por si acaso. Pero no aparecieron. David tiró ¿cuántas piedras? Una, se quedó con 4. Allí estaban esos gigantes. Yo me imagino que cuando los espías entraron y vieron aquello, dijeron: ah, no, aquí no se puede. Estaban muertos de temor. Se parecen a la gente que cuando le viene un problemita grande, de momento empiezan a verse tan chiquititos, ¿verdad? Comienzan a musicar, comienzan a pensar: ¿cómo yo salgo de esta situación? No, nadie me puede ayudar con esto. ¿Cómo yo me libro de esta situación? Mira, esos son los casos que a Dios le gustan. Dios nunca te va a mandar algo que no te cueste nada. Hello. Dios mandó a un pueblo a la tierra prometida, pero aquella tierra prometida estaba llena de amorreos, de gigantes, de guerreros de todo tipo, de idólatras, de politeístas. Y Dios dijo: esa es tu tierra tremenda, pero tienes que matar y sacar a toda esa gente de ahí. A veces Dios te va a dar algo y te pone 2 o 3 cosas al frente, a ver cómo tú reaccionas ante esa situación. Porque qué lindo sería que te entregaran la tierra con los apartamentos y aquí está tu llave para el apartamento. No. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes lo arrebatan. Pedro, en cierta ocasión, cuando vio la situación de predicar el evangelio, Pedro tuvo que decir, y Pablo lo repitió: yo creo que esto, de la forma que yo lo estoy viendo, es necesario que tengamos muchas tribulaciones para entrar al reino. ¿Lo dijo o no lo dijo? Tú no vas a pensar que vas a tener una vida sin batallas. Mira, aún la prosperidad, la palabra de Dios dice que la prosperidad, cuando te venga, cuando te visite la prosperidad, dice que va a venir acompañada por una amiguita que se llama la persecución. ¿Lo has leído? La prosperidad viene con persecución. Todo en esta vida te cuesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú valores lo que tú adquieres, que tú valores lo que tú luchas, lo que estés adquiriendo, que Dios te lo esté dando, que tú entiendas que es Dios que te lo está dando y que va a venir la adversidad y que sencillamente tú te vas a anteponer a esa adversidad y tú jamás vas a ser vencido, porque ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar, porque esa es la heredad de los hijos de Dios. Dios lo ha prometido de esa forma. Dios lo diseñó de esa forma. No podemos cambiarlo. El Señor, cuando va a hacer algo, lo hace de esa forma. Tú tienes que estar impuesto a la tempestad. Sabes que aquí en la Florida ahora comienzan los disturbios allá en Huracán
huracán que puede pasar por el centro, puede pasar por la Florida, puede pasar por donde sea, pero es un tiempo donde tú sabes que si vives en la Florida van a venir huracanes, ¿sí o no? Cuando tú sabes que viene la época de huracanes, pues tú te preparas, compras agua, amarras el techo, qué sé yo, llenas el tanque, haces otras cosas, pero tú no te mudas, ¿verdad que no te mudas? Aunque han habido 2 o 3 cobardes que se han mudado. Yo me voy a mudar para Georgia. Y se mudan para Georgia y allá los agarran los tornados. No, me voy para Luisiana, allá los agarran las inundaciones. Me voy para Texas, allá los cogen las lluvias. Fíjate que donde quiera que tú estás en el mundo, hay siempre alguna cosita para mantenerte ocupado, porque Dios no te quiere sentado en una hamaca, haciendo y pensando. No, Dios quiere que tú estés despierto. Dios quiere que tú estés en luchas. Porque así es como tú trabajas. No pidas quietud. Mejor pide fuerza para funcionar en medio de la tempestad. ¿Sí? Es posible tener paz en la tormenta, ¿verdad que sí? Es posible. La Biblia dice que tú puedes pasar por el agua y no te vas a mojar. Pasas por el fuego y no te vas a quemar. Si pasas por el valle de sombra de muerte, no vas a temer mal alguno, porque Él va a estar contigo. Pero no es que tú vas a estar pidiendo un utopía. Todo donde todo me va bien. Quiero unas gafas como las de Héctor Lavoe, color de rosa, para ver todo color de rosa. No. No. Es bueno que nos vengan situaciones a nuestra vida. A mí me gusta que de vez en cuando me sacudan el tapete. ¿Sí? No otra mujer, ¿oíste? Yo tengo la mía, ella me lo sacude. Así. Pero es bueno que te sacudan el tapete para que te pongan a pensar y para que no te pongas muy cómodo, para que sepas que en este mundo tendréis aflicción, pero que no temas, porque Él ha vencido al mundo. Y eso es lo que tú necesitas. Volviendo a Josué. Josué era un líder excepcional. Era un hombre con unas características notables. Era un hombre que aprendió fidelidad, se mantuvo en integridad. Yo quiero hablarte un poquito de las características de un líder. Y la primera de ellas, obviamente, es la integridad. Un líder es alguien a quien otras personas lo siguen, oye, lo copian, lo imitan, lo duplican, lo reproducen, lo calcan, lo transcriben. Porque mira, ¿cuál es el sacerdote? Así será el pueblo, ¿sí o no? Imagínate tú cuando una nación tiene un líder que es un mal ejemplo. A quien insultan es a la nación. Ah, no, la nación tal tiene a fulano de tal. Y el líder identifica la nación porque como es el sacerdote, así es el pueblo. Entonces nosotros, si somos líderes, tenemos que tener integridad. Diga integridad. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Ser íntegro significa ser de una sola sustancia, de una sola fibra, de un solo ánimo. No eres una persona variable, que hoy estás happy y mañana te dicen good morning y tú dices what's so good about it. Todos los días estás igual. El viento no te mueve, la lluvia no te mueve, los truenos no te asustan. Mira, Dios está aquí. Si no me lo creen, oigan para que vean. Para los que no oyeron eso de la cámara, acaba de tronar fuertemente. El ejemplo personal es lo más importante que un ministro, especialmente de gracia, debe de tener ante la congregación que dirige. Yo me puedo poner gris y verde aquí, diciéndole hagan esto, hagan esto, hagan esto, pero usted lo que va a mirar es lo que yo hago, ¿sí o no? No lo que yo digo. Es muy fácil pararse en un púlpito y decir esto tiene que ser así, y esto tiene que ser así, amados, y ustedes deben hacer esto así, y así, porque es así, y así. No, usted va a mirar cuál es el proceder mío. Y cuando yo diga algo, usted rápidamente está pensando, ¿qué está diciendo este? Y voy a chequear una sola cosa, si él lo hace. ¿Bien?
Porque el testimonio vale más que 1000 palabras. ¿Sí o no? Hay una expresión americana: a picture is worth 1,000 words. Una foto vale más que 1000 palabras. No podemos predicar la moral en ropa interior. ¿Sí? Tenemos que hablar lo que vivimos y vivir lo que hablamos. Santiago decía: no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra que estamos hablando. Mira cómo dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús decía: hagan lo que yo hago. Yo soy el ejemplo de lo que ustedes deben hacer. Eso es un líder con integridad. Jesús, minutos antes de esto que él dijo, había lavado los pies de sus discípulos. No es que nosotros entremos en eso también, porque eso pues eran costumbres culturales de los tiempos. La razón por la que los pies se lavaban era porque la gente andaba con sandalias y cuando llegaban a una casa tenían todos los pies llenos de polvorín. Y a lo mejor el tipo tenía una alfombra de esas de Persia blanca y decía: no, yo no voy a permitir que el hermano Eladio venga con esos pies todos sucios. Entonces te lavaban los pies, lávaselos bien. Y entonces tú entrabas a la alfombra y no le ensuciabas la alfombra. Era una costumbre, pero era una costumbre de humildad también. Y Jesús lo hizo con los discípulos para que ellos entendieran que Él era un líder al que ellos podían imitar, pero que Él también era un líder humilde. Hay personas que son líderes y se les va la cabeza, y la cabeza se les pone tan grande que no caben por la puerta francesa esa. ¿Has visto gente que se le hincha la cabeza? Y usted los saluda y... Mientras más Dios te bendiga, mientras más Dios te prospere, más humilde debes de ser. Más sencillo debes de ser. Jesús dijo también: aprended de mí, que soy manso y humilde. Fíjate. El ejemplo de Jesús es muy importante. Así que no es que lo imitemos en esas costumbres, pero sí que lo imitemos en el ejemplo de cómo amaba, de cómo Él, de su humildad, de su naturalidad con la que Él estaba todo el tiempo dándonos ejemplo a nosotros para que nos gloriemos. Mire, estas son palabras severas, serias, son palabras rígidas, graves, estrictas y rigurosas de Jesús. Si nos decimos imitadores de Él, debemos de serlo en todo, no solamente en palabras. Si algún ministro no está dispuesto a imitar a Jesús con su ejemplo, en su proceder, no está calificado para el ministerio. El ejemplo por excelencia es el de Jesús. Pastor, es que yo no leo a Mateo porque yo soy de las 14 epístolas. ¿Cuál? Fíjate que cuando Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, para tú conocer a Cristo tú tenías que ir a los escritos de Lucas y de Juan y de Mateo, o si no, no lo ibas a conocer. ¿Cómo ibas a conocer a Jesús si no leías acerca de Él? ¿Dónde es que los 66 libros de la Biblia hablan de Jesús? La forma más clara es en los 4 libros sinópticos de los 4 escritores que nos dejaron todas las enseñanzas de Jesús. Pastor, entonces, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Por Pablo? No, Pablo es muy avanzado. Empieza por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vete al libro de los Hechos para que veas quién era Pablo, que de asesino se graduó a apóstol. Tú tienes que aprenderlo así, porque si entras por Pablo, eso es como tú entras a la universidad sin ir por la escuela superior. No, primero hay que ir a la escuela elemental, la secundaria, la escuela high, y después de ahí, entonces, now you're ready for college. Hay veces que hacemos las cosas al revés. Yo veo gente metidos en la revelación, y la revelación para ellos se convierte en una reventación. Porque a veces la revelación es muy fuerte. Tú necesitas los primeros pasos con Jesús. Y después que tú caminas con Jesús un tiempo y aprendes toda la humildad, aprendes todo el ejemplo de Él, entonces ahí ya tú puedes ir entonces pasando a la epístola. Pero imagínate, ¿qué predicaba Pablo, hermano? ¿Hay quien que diga que predicaba Pablo? ¿Predicaba misterio? No, Pablo predicaba a Jesucristo, al resucitado. ¿Qué predicaba Pedro? Pedro predicaba al mismo Jesús también. El que oró en Pedro, el mismo que oró en Pablo para hablar de Jesucristo.
No sé, a veces como que se ha malentendido este rol y hay un espíritu de títulos. Yo conozco a personas que de momento es el hermano fulano, ya de la noche a la mañana el apóstol fulano. Entonces ahora ya no puedo hablar con él porque tengo que pasar por una secretaria, los guardaespaldas. Entonces no llego a fulano porque fulano se puso inaccesible. ¿Cuál es la idea? Con Pablo hablaba cualquier persona. Con Jesús hablaba cualquier persona. Los más humildes hablaban con Jesús. Una vez Juan le dijo, oye, pregúntale si él es el Mesías y mandamos a otro. Y dijo, mira, vete, dile a Juan que los cojos andan, los ciegos ven y hasta a los pobres es predicado el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es algo sencillo, hermanos. No es una palabra complicada. Déjame hablarte de esta poderosa revelación. Esto no es apto para menores. Under 17, not admitted without parent. No, el Evangelio es algo sencillo. El amor de Jesucristo es algo que cualquiera lo puede entender. Empieza por el amor de Jesús, por amor de Dios. Además de la integridad, está la lealtad y la fidelidad. Diga lealtad, fidelidad. La fidelidad de Dios es lo que transmite cualquier ministro de Dios en su mensaje. Fíjate. La lealtad es sinónimo de honradez, de rectitud, de moralidad, de dignidad, de conciencia, de confiabilidad. Sinónimo de todas estas cosas. Mira cómo dice Hebreos, el capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Mira el verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue, ahora da un ejemplo, Moisés sobre su casa. Qué lindo, ¿ah? Te habla de Jesucristo y después te dice, mira, tenemos otro ejemplo, Moisés. Él fue fiel también en lo que hizo. Luego en el verso 5 te dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Oye, hay gente que piensa en Moisés y dice, no, ese era el tipo grande ahí. Aquí el escritor dice, como siervo, como un servidor del pueblo para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjate. Moisés era un canal por donde fluía la voz de Dios para el pueblo. Una vez Dios le dijo a Aarón, mira Aarón, el hermano de Moisés, Moisés va a ser Dios para ti. Porque lo que él te habla, lo voy a decir yo. Mira qué cosa tan tremenda. Con todo eso, Aarón le entró por aquí y le salió por acá. Porque cuando Moisés se tardó en el monte, Aarón fue y fabricó tremendo becerro de oro. Y cuando Moisés llegó, estaba la fiesta prendida. Y uno le dijo, oye, estoy oyendo allá un revolú ahí. Y le dijo, no, lo que tú estás oyendo es otra cosa. Eso que yo oigo, eso es una idolatría. Porque un líder, lo que lo identifica es que él sabe cuando una persona le está dando la gloria a Jesucristo o no. Cuando el centro de tu vida es Jesucristo, un hombre de Dios lo sabe. ¿Tú quieres saber quién es un hombre de Dios? Busca ver si en su plática Jesucristo es el centro. Busca ver si te habla de intimidad con Jesucristo. Busca ver si te dice que todas las cosas habidas y por haber, todas redundan a Jesucristo. Él es la razón de todo. La Biblia dice que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y sin Él, dice, nada de lo que fue hecho puede ser. Jesucristo es el todo. Diga eso conmigo. Jesucristo es el todo. Mire, el Evangelio es la única parte donde el hombre no puede decir que no le importa lo que digan de él. Hay gente que dice, no importa lo que digan de mí. En el Evangelio te tiene que importar. Si tú eres un líder, debe de importarte lo que dicen. Una vez Jesús dijo, ¿qué dice a la gente allá afuera que soy yo? Le preguntó a los discípulos. Le interesaba saber, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Bueno, algunos están diciendo que tú eres el profeta, que tú eres Elías, que tú eres este, que tú eres el otro. Y después se vira y le dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Saben lo que dice esa enseñanza? Que el ministro de Dios, tan importante es lo que hablan fuera de él como lo que hablan dentro de la casa. El ministro es un ejemplo para los que están aquí dentro primero y después para los que están afuera. Tiene que ser de buen testimonio. Mira cómo dice Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Esta es una escritura poderosa.
Palabra fiel, si alguno apetece, me encanta esa palabra, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Ahora, aquí viene el filtro, mira el filtro, versículo 2. Conviene pues que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Fíjate que la primera cualidad es irreprensible. ¿Qué es irreprensible? ¿Alguien que me diga? Que no puede ser reprendido por nadie, que no vayan a decir, por ejemplo, ahora mismo a Trump le están encontrando esqueletos en el closet. Unos esqueletos feos, caballero. A Hillary le están encontrando otros esqueletos. Porque es que la gente busca el testimonio, porque el testimonio vale mucho. En todo lugar el testimonio vale mucho. Lo que la gente dice de ti es importante. Pues ahí dice, mira, irreprensible. Marido, ¿y cuántas mujeres? De una. Ah, de una. Una sola, ¿verdad? Diga una sola. Una sola. ¿Cuántos están happy aquí con su mujer? Amén. Si no estás happy, ponte happy. ¿Ok? Y a la mujer le digo, buy a new dress, get a new perfume, get your hair done, do your nails, ponte linda. ¿Oíste? No vayas a andar con una bata así 24 horas en tu casa. Ponte linda un día. Espéralo con la mesa puesta, con velitas y todo, pero mira, súper empaquetada, súper emperifollada. A los hombres les gusta que lo sorprendan así de vez en cuando. Oh, y tú, caballero que me escuchas, no andes todo tirado como un guiñaco. ¿Sabes lo que es un guiñaco? No andes como un bagazo. No andes como algo que masticó la vaca y lo tiró para afuera. No. Ponte lindo también. Porque a veces, hey, come on now. A veces hay cositas ahí que hay que enderezarlas un poquito porque a veces nos descuidamos. Y nos descuidamos y como que dejamos que la escarcha de los años cubra como un baño. Me puse poético. No dejes que los años te caigan arriba. No le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Amén. Así te dice Aarón. Bueno, volvemos al asunto. Solícito. Templado. Oye, templado. Yo toco guitarra. Para poder tocar guitarra hay que templar bien la cuerda, bien templadita. Si la tiemplas mal va a sonar fea y el pianista y el director le va a decir, hey, está fuera de tono. ¿Sí? O el bajista, que es un universitario, va a decir, hey, ¿qué pasa ahí? Falta media nota, ¿dónde está? Templado, compuesto. ¿Sabes lo que es compuesto? Mira, compostura. Un hombre tranquilo, un hombre formado, un hombre con un carácter firme. No un mandón, no digo un mandón, no dije un capitán. ¿Sabes que hay veces que hay hombres que dicen, no, aquí se hace lo que yo diga? La última palabra la tengo yo. Y yo digo eso. La última palabra en casa la tengo yo, como tú digas, Margarita. Hospedador, apto para enseñar. Mira, sigue la lista, versículo 3, por favor. No amador de qué? Del vino. No heridor, no codicioso de torpes ganancias. Hay otra versión que dice ganancias deshonestas, me gusta más. Si no, oye, cámbiame eso a la RVR, a la Reina Valera revisada, por favor. Me tienes ahí hablando cosas raras. Ay, pendenciero, no codicioso, ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Oye, estas son cosas que si tú las buscabas en Josué, las tenías. Mira, que gobierne bien, ¿qué? Josué decía, mi casa y yo. Pues mira, el tema de hoy es mi casa y yo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. ¿Cuál es el otro? El verso 5. Pues el que no... Ay. Tanto. Mira, el que no sabe gobernar en su propia casa, ¿cómo cuidará
la iglesia de Dios. Es decir, que una iglesia saludable comienza con una familia. Una iglesia compuesta se compone de familias compuestas. Una iglesia funcional se compone de familias funcionales. Si es una familia disfuncional, el líder de esa familia falló y sencillamente no va a poder ser un ministro en la casa del Señor. Versículo 6. No un neófito, sea un desconocedor, ¿verdad, Nelly? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tiene que ser una persona cuidadosa con lo que enseña. Cuando usted oye cosas estrafalarias de enseñanza que dice, ¿cómo? ¿Que yo qué? ¿Ha visto ministerios así que hablan unas cosas y dice, pero ¿y dónde está eso? Cuando un ministerio te habla, te mantiene en la luz de la palabra, te mantiene en la claridad de la palabra, te mantiene en la pureza de la palabra. No te turbas. Cuando un líder es un buen maestro, tú nunca te turbas. Tú sales edificado de la clase o del mensaje. Tú sales con un ánimo de seguir luchando y de seguir buscando. Pero cuando tú estás frente a una de esas personas que comienzan con una serie de palabras sobre esdrújulas, y tú te sientas y sales y dices, y ante la horribilidad de aquel monstruo del piélago insondable, y te dices, ¿Qué fue eso? El evangelio es sencillo, el evangelio es humilde, el evangelio es una enseñanza que te enriquece. El evangelio te hace una persona tranquila, te trae paz, te trae seguridad, te trae felicidad. Y un líder que no conoce eso es un neófito. Mira el verso 7 y con esto lo cerramos ahí. También es necesario que tenga, debieron de poner eso al principio, ¿verdad? Que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. ¿Y en qué más? Mira, estamos viviendo en la edad de Facebook, Instagram, Twitter. Tú dices algo y al segundo, a 186,000 millas por segundo, lo que tú dijiste lo saben en China ya. Y lo que dijeron allá en Singapur, ¡pum!, ya lo saben en Puerto Rico, en un segundo. Porque vivimos en la edad de la tecnología. Y no hay sitio donde tú puedas ser más difamado que en una de las redes sociales. Cuando tú te portas mal, sale ahí, ¿oíste? Mira dónde tú te metes. Porque ahora los teléfonos, los relojes, los espejuelos, todos tienen cámara. Hay unos espejuelos ahora, Cuco, yo me quiero comprar unos de esos. Que tú haces así y tira 4 fotos. Y tiene un chip ahí atrás. ¿Qué pasó? No, que vi al pastor fulano en la calle Maldad, esquina. Y entonces de momento ya saben dónde estaba fulano. Yo le tengo miedo a los restaurantes. Ahora cuando estamos en los restaurantes, cuidado, por todo el mundo portándose bien. Porque tú puedes hacer un ademán y a lo mejor parece otra cosa. Imagínate. No, y ahora con el Photoshop y el copy and paste, que pueden coger la figura tuya y sacarla y ponerla al lado de Hillary Clinton o de cualquiera, y de momento te levantan, te fabrican un caso. Tienes que tener cuidado, tienes que cuidarte, mal testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito. El verso anterior decía la condenación del diablo, ¿era que decía? Sí, la condenación del diablo. Y el verso 7 dice el lazo del diablo. A Pablo le gustaba mencionar mucho al diablo, porque él nos enseñó, el diablo es Facebook. Sí. Imagínate. El hombre tiene que tener un espíritu de servicio, tiene que tener un espíritu de disposición. La significación de lo que es un liderazgo en el servicio, hermanos, comienza por ser primero alguien que sirve a otros, y después que sirve a otros en la extensión de la palabra. Un líder siervo debe de primordialmente aprender a servir antes de asumir alguna posición que involucre el liderazgo. Hay gente que quiere ser líder sin haber servido. No, aprende a servir primero. Do it first, and then you can teach it.
Primero hazlo y después lo puedes enseñar. Mira, el mejor jefe y el mejor líder. Yo soy jefe en el trabajo donde yo estoy, yo soy jefe. Y yo trabajo más que el empleado. Porque si dejo solo al empleado, lo encuentro en el Facebook. Cada vez que lo dejo solo, está metido en el Facebook. Y me han venido unas tentaciones de romperle el teléfono, pero yo no puedo hacer eso. Entonces el líder aprende, el líder enseña haciendo. Si no, te vas a meter en un problema. El apóstol Pedro dijo algo tan bonito. Mira Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Y ya estamos terminando. ¡Ay, qué bueno que ya terminó! Él predicó el Evangelio, mira, bajo cuyo ministerio miles y miles llegó el conocimiento de Jesús, en lo de Pedro. Ese hombre de Dios que tenía doble ánimo, dos temperamentos, nos dejó una enseñanza de lo que es un ministerio de servicio en la iglesia del Señor. Mire cómo dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino ¿cómo? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino ¿con qué? Con ánimo pronto. Mira el otro verso, el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? ¿Ve que te lo dice? Tiene que ser un ejemplo. Si tú no eres un ejemplo, no sirves para pastor. Lo siento. I'm sorry. Tú tienes que ser el ejemplo número uno. Tú quieres un obispado. Pastor, yo quiero ser el apóstol del ministerio, yo no sé qué. Pues tienes que ser un siervo primero. Si no, no puedes. Mira el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Oye, qué lindo eso, ¿ah? El príncipe de los pastores somos los que somos pastores, ¿no? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es cuando el Señor te diga: lo hiciste bien. ¿Ah? Ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En palabras de cierre te digo esto: nuestra fidelidad y seriedad nos garantiza que Dios nos deje en la carrera. Diga carrera. Ser ministro, ser apóstol, ser obispo, ser lo que tú quieres, profeta, lo que sea que Dios te llamó, porque Dios te puede llamar para cualquier cosa, requiere que la fidelidad y la seriedad sean tus mejores cualidades. Aún el pueblo se lo dijo a Josué, que si se mantenía fiel a Dios, ellos lo iban a seguir. Fíjate, el pueblo. Porque mira, cuando tú no das el grado, los primeros que lo saben son los que están sentados escuchándote. Hay algunos que te escuchan y quizás dicen: aplícatelo tú mismo, dicen. Una vez Jesús habló por su boca y dijo, hablando de los buenos ejemplos, dijo: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa con un ministro o con un obrero cuando falla en su llamado? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios trata con una persona que lo llamaron para una encomienda y de momento no cumplió con una de las reglas esas que decía ahí 1 Timoteo 3? Que sea así, que sea así. ¿Qué pasa entonces? Dios quita su candelero de su lugar y pone a otro. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto eso en la Biblia? No, pastor, a mí me dijeron que los dones y el llamamiento son irrevocables. Los otros días en una clase nosotros enseñamos ese verso aquí. Ese verso viene de un contexto del pueblo de Israel, el que está hablando. El llamamiento del pueblo de Israel es irrevocable, porque aunque Dios lo echó para un lado por un tiempo, va a llegar un momento que los va a recoger otra vez con grandes misericordias. A eso es que aplica. Pero el ministro que se duerme, se lo lleva a la corriente. Saúl falló y Dios lo desechó y le dio el reinado a David. ¿Sí o no? Sí. Pablo, habiendo sido orando para otro, decía: yo me tengo que cuidar, decía Pablo, porque habiendo yo sido orando para otros, yo mismo puedo ser eliminado de la carrera. ¿Lo dijo o no? Así que mira, es posible ser eliminado de la carrera. Sí, tu llamamiento puede ser revocado. Si de momento Dios te manda a hacer algo y te vas por otro camino,
Mira, los profetas de la antigüedad, Dios les decía, quiero que vayas por tal camino a ver a fulano, le dices esto, si te ofrecen un presente no lo recibas, y quiero también que por el sitio por donde te fuiste no vuelvas por ahí, vuelve por otro lado. Una vez un profeta, esto es una historia preciosa, un profeta ya mayorcito, un perro viejo, engañó a otro profeta joven y lo persuadió para que fallara las directrices de Dios, y el pobre profetita era un novato, empezó a escuchar los consejos del profeta viejo, que ese profeta ya estaba pasmado en el desarrollo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que el profetita, por estar oyéndole los consejos de a él, después pasó por un sitio y un león lo agarró y lo mató. No se lo comió, se sentó al lado de él, y todo el mundo pasaba por el camino y veían al profetita muerto y al león ahí parado así. Como testimonio de que hay veces que si tú te descuidas, el león te come, el león te mata. Pastor, eso me da temor. Es bueno que te dé temor. Pablo dijo, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, alguno de nosotros parezca no haberle alcanzado. Hay que servirle al Señor con ese temor. Mire, Judas, que era un hijo de perdición, pero Judas cayó de su apostolado, que lo dice Hechos 1:24, dice que Pedro habló de Judas y dijo, cayó de su apostolado, y pusieron a Matías. Ok, era un hijo de perdición, tenía un ministerio, pero cuando Pedro habla de él, dice cayó de su apostolado. No es fácil caerse de un apostolado. Si tú te descuidas, si tú no buscas la intimidad con Dios, si tú no tienes cuidado con tu testimonio, si tú no tienes la dirección de Dios con lo que estás haciendo, puedes caer. ¿Qué dice la palabra? El que piense estar firme, mire que no caiga. Moisés, ¿dónde me dejas a Moisés? A Moisés Dios le dio unas instrucciones allá al final y le dijo, háblale a la peña. Eso tiene una connotación doble, porque sabes que en el pacto de ley se hacía. En el pacto de gracia simplemente se habla con la boca. El pacto se hace con la boca. Y Moisés llegó y golpeó la peña. Y cuando Pablo habla, dice que aquella piedra que lo seguía era ¿quién? Era Cristo. Aquella roca que lo seguía era Cristo. Moisés desobedeció las instrucciones. ¿Sabe lo que Dios le dijo? No vas a entrar a la tierra prometida. No lo dejó entrar. Pastor, Moisés. Dios no lo dejó entrar. ¿Y a quién pusieron en vez de Moisés? Al que empezamos a hablar de Josué. Moisés fue eliminado de la carrera. No lo dejó entrar. Y Moisés, hay un discurso tan bonito ahí que él habla. ¿Dónde es que está ese discurso, Nerio? Sí, al final de hecho dice, Señor, tú que esto y tú que aquello, sí, qué lindo está Moisés, pero tú no vas a entrar. Pero se le enseñó de lejos, le dijo, la verdad, mírala allí. Y van a entrar, pero tú no vas a entrar. No lo dejó entrar. A Moisés, a David, el Señor no le permitió levantarle casa porque tenía las manos manchadas con sangre inocente. Oye, quitarle a David la reconstrucción de un templo para el Señor era lo más grande del mundo. Dios no se lo permitió, le dijo, no, eso mejor se lo doy a tu hijo. Busca los materiales y muérete. No vas a participar de eso. Cuando un ministro le falla al Señor, Dios te elimina de la carrera. Oye, yo estoy sintiendo un temor cuando te digo esto. Si Dios te da una encomienda y tú le fallas, ¿qué puede hacer el Señor? ¿Qué puede hacer el Señor? Cuando un ministro cae en descrédito, hermano, es bien difícil después restaurar la confianza del pueblo. Es difícil. Y mucha gente queda herida por el acto malo de un ministro que no se cuida. Ser ministro es buenísimo. A mí me encanta el ministerio. Pero yo tiemblo cuando me tengo que parar aquí al frente. Es una obra bien seria. Te voy a decir esto. Nosotros no somos excepción. Si fallamos, Dios busca a otro que lo haga. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos que querer lo que Dios quiere. Tenemos que anhelar lo que Dios anhela. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Pasa. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él.
no daré